Una tragedia más en el fútbol mexicano y los dirigentes que siguen sin entender cómo acometer el problema, cómo atacarlo a fondo. Después del partido entre los Xolos y las Chivas, otra vez broncas entre aficionados fanatizados de uno y de otro equipo. No es la primera vez que sucede algo así en Tijuana, como sucede en otras plazas, porque aquí parte del problema es que de inmediato se quiere tachar a los aficionados de determinado equipo como los únicos barbajanes, trogloditas, fanatizados, dispuestos a matar al de enfrente si trae otra camiseta. Ese problema se da en las distintas plazas, entre los seguidores de los diversos equipos. La gente cada vez más fanatizada, los dirigentes cada vez más incapaces para resolver el problema. No garantizan para nada la seguridad de los asistentes a los estadios. No saben trabajar en la adecuada coordinación con las autoridades municipales, estatales, para brindar esa seguridad. Lo del Fan ID sigue siendo una triste vacilada. Para nada han sabido implementar este mecanismo para tener mejor localizados a los aficionados, para castigar cuando haya que hacerlo, para evitar que entre al estadio cualquier delincuente común y corriente que como aficionado siente que tiene derecho a cualquier cosa. Sigue la venta indiscriminada de alcohol en los estadios. No se meten con ese asunto porque hay muchos intereses atravesados, porque hay mucho dinero en la venta y el consumo de cervezas y desgraciadamente ya de otras sustancias y otros productos en los estadios del fútbol mexicano. Siguen los dirigentes haciéndose como que no pasa nada. Y si son tan malos para prevenir que sucedan cosas como esta, por lo menos deberían ser más tajantes, más eficientes en la impartición de justicia, castigando al que tienen que castigar. Y tampoco eso saben hacerlo, porque sus castigos son selectivos. Castigaron en su momento al Querétaro con 1 año del veto a esa plaza y como que con eso sienten que ya castigaron a todos los equipos, a otros no los tocan. Hubo una muerte en la cancha de Santos Laguna hace menos de 1 año y no pasa nada porque fue en las afueras del estadio, porque no le compete al club. Ningún castigo recibió ese club, como no lo recibirán ahora probablemente los Xolos, a pesar de que en este caso hubo una muerte comprobada, constatada, registrada, porque no se sabe cuántas muertes ha habido en los estadios del fútbol mexicano sin que se sepa, que se ocultan para evitar que se afecte el negocio. Claro, en el origen del problema sigue estando evidentemente el bajo nivel educativo, el aficionado que con tan baja educación se fanatiza fácilmente, porque si no tienes educación y te sientes disque muy apasionado por los colores de una playera, fácilmente derivas en el fanatismo. Y si no hay control sobre las famosas barras, porque también es parte del negocio. Increíble que no se hayan erradicado por completo las barras con todo lo que implican en el fútbol mexicano. Nada hace el hombre de pantalón largo para solucionar el problema. Solo espera a que deje de hablarse de este asunto y ya veremos qué hacemos cuando se suscite la siguiente tragedia. Y hay una responsabilidad también en los medios de comunicación. Esto de incitar al aficionado sin darse cuenta, esto de radicalizar el comentario, de polarizarlo en aras de vender, en aras del rating, voy a ser más drástico al meterme con los protagonistas del juego, sin entender que muchos de los mensajes emitidos en cualquier programa de televisión o desde una pluma en algún espacio importante de cualquier periódico, esos mensajes no son bien digeridos por muchos de los aficionados que están fanatizados o que están a punto de fanatizarse. Esto de ponerle ambiente al juego, de calentar los ánimos previo a un partido para que se venda mejor el producto, es irresponsable de parte de los medios, porque son mensajes que le llegan a la gente que no está capacitada para digerirlos, a gente que cree que porque paga un boleto adquiere cierto derecho de gritarle al protagonista, de insultarlo, de golpearlo si se le pone enfrente, ya no digamos a un seguidor del otro equipo. Ahí desahogan muchos sus frustraciones. Las derrotas
cotidianas, las derrotas de la semana, quieren convertirlas en un triunfo el domingo. Y el triunfo, si no es de su equipo en la cancha, entonces ellos sienten que lo pueden obtener golpeando al de enfrente. Insuficientes medidas de seguridad desde los accesos a los estadios. Los clubes tienen que hacerse responsables de lo que sucede en el estadio y también en los alrededores, en el ingreso y en la salida. Es muy cómodo también de parte de las autoridades decir, no me meto porque eso sucedió en una propiedad privada, en un estadio. Y después el dueño del estadio dice, no supimos qué hacer, hicimos lo que se podía, es un problema que nos rebasa, ni modo, ojalá no sucedan muchas cosas como esta. Ahí se quedan las declaraciones de los hombres que deberían tomar medidas mucho más drásticas para combatir este problema. Sigue sin ser combatido, siguen los distintos actores del fútbol mexicano sin asumir la responsabilidad desde el propio rol. El aficionado tratar de ser más educado, de ir a disfrutar un partido de fútbol, de gozar con el triunfo de su equipo, pero no salir frustrado si pierde y menos con el deseo de golpear al rival que los venció, de agredirlo. El comentarista, el comunicador, el periodista de fútbol que debe entender a dónde van sus mensajes, que debe entender que no por tratar de elevar el rating hay que fanatizar a la gente, hay que educarla en la medida de lo posible, aunque es algo que tendría que llevar mucho tiempo. Y los dirigentes que no castigan como deben castigar, que no le meten dinero y ganas al asunto para realmente resolverlo. Se juntan los dirigentes del fútbol mexicano, los dueños, se juntan de vez en cuando para ver cómo se reparten el pastel. En la junta más reciente y la que vendrá, a ver cuál es la inversión que se le va a inyectar al fútbol mexicano, aunque en este momento esté en esta lamentable crisis dentro y fuera de la cancha. El fútbol mexicano como un todo, la selección mexicana en particular. El negocio está garantizado de aquí al 2026. Y aún así, para lo que se reúnen es para ver cuánto dinero hay, cuánto más podemos ganar, cuándo una reunión entre dirigentes para realmente acometer este problema de la violencia latente en los estadios, en el fútbol mexicano. ¿Cuándo de veras acometerán este problema? ¿Cuándo se decidirán a combatirlo a fondo, con medidas mucho más drásticas, con castigos realmente tajantes? Se habla mucho de castigos ejemplares, así lo fue el de Querétaro, y después, ¿qué ha pasado en las siguientes plazas en donde se han producido disturbios similares? Ya no digamos en este reciente y lamentable caso la muerte de un joven aficionado que también participaba ahí en las broncas, porque ya como que es muy común entre los seguidores asumir ese rol. Si yo le voy a un equipo, estoy dispuesto a defenderlo a golpes contra los seguidores del equipo contrario. Lamentable el estado de cosas violentas en el fútbol mexicano y más lamentable aún que siga prevaleciendo la incapacidad de los dirigentes para realmente hacer algo efectivo por resolver este grave problema.